Mi esposo le puso a nuestra hija el nombre de su amante. Planeaba divorciarme y adoptar a la niña junto a su otra familia. Lo denuncié con pruebas a su trabajo por acoso y fraude. Ahora él duerme en su auto, su amante lo bloqueó y yo disfruto la casa que pagarán sus padres avergonzados. ¿Te gusta el nombre Sofía?, me preguntó mientras yo todavía tenía las piernas en los estribos, con nuestra hija recién nacida llorando en mis brazos. Es especial para mí, insistió con esa sonrisa forzada que había empezado a odiar. 3 días después, buscando pañales en su auto, encontré el regalo, un collar con para Sofía, mi amor eterno grabado. La fecha era de hace 6 meses. Mi hija tenía el nombre de su amante. Supongo que te enteraste, me dijo cuando lo confronté, sin siquiera levantar la vista del teléfono. Bueno, sí, Sofía y yo estamos juntos. Francamente, ella sería una madre maravillosa para la niña. Tú. Últimamente no has estado en tu mejor momento, ¿verdad? Sus ojos me recorrieron con desprecio mientras yo aún sangraba de la cesárea. Esto nos ahorra una conversación incómoda. Sofía ya conoce a la bebé por las fotos. Dice que tiene mis ojos. El olor a desinfectante del hospital se me quedó grabado para siempre. Acto 2. La transformación, del dolor a la precisión quirúrgica. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Luego me lavé la cara, me miré en el espejo del baño que aún guardaba el olor del desinfectante hospitalario en mis poros, y empecé a pensar. La primera epifanía llegó con el sonido de su risa desde la sala, hablando por teléfono. No, cariño, ella está. Digamos que procesando todo muy bien. Más fácil de lo que esperaba. Su voz flotaba hasta mí como humo tóxico, cada palabra grabándose en mi corteza prefrontal como cicatrices frescas. Me senté en el borde de la cama, aún con los puntos de la cesárea tirando, y abrí mi laptop. Mi cerebro funcionaba con una claridad extraña, como si la traición hubiera quemado toda la niebla emocional que me había envuelto durante meses. Sofía Mendoza, directora de Marketing Digital en TechCore Solutions. Su perfil de LinkedIn era perfecto, sonrisa deslumbrante, logros profesionales, recomendaciones brillantes. Todos los posts sobre mujeres empoderadas y ética empresarial. Mi estómago se contrajo cuando vi la fecha de su último ascenso, 2 meses antes de que mi esposo sugiriera el nombre para nuestra hija. Su Instagram era privado, pero su Twitter no, y ahí estaban las migajas. Fotos geolocalizadas de restaurantes donde mi esposo había tenido cenas de trabajo. Tweets sobre merecerse algo mejor que coincidían exactamente con los días en que yo me quejaba de sus llegadas tardías. El patrón emergía como fractales en mi mente fragmentada. ¿Cómo está mi pequeña familia? Su voz me sobresaltó. Estaba en la puerta, observándome con esa sonrisa condescendiente que ahora reconocía como el disfraz de su desprecio. Perfectamente, respondí, cerrando la laptop con una calma que me sorprendió. Solo revisando algunas cosas del trabajo. No te esfuerces demasiado, amor. Ya tienes suficiente con la bebé. Sus ojos se posaron en mi computadora un segundo más de lo necesario. Deberías descansar. Yo me encargo de todo lo importante, todo lo importante. Como nombrar a nuestra hija con el nombre de su amante. Como planear nuestra destrucción mientras yo sangraba. Tienes razón, querido. Tú siempre sabes que es lo mejor. Esa noche, mientras él dormía, acceder a nuestro iCloud compartido fue ridículamente fácil. Había guardado las contraseñas de todo, su email personal, su cuenta bancaria, incluso su perfil de la empresa. La arrogancia de creer que yo era demasiado tonta para sospechar había sido su primer error. Y ahí estaba todo. 8 meses de correos. Fotos enviadas desde nuestra propia cama mientras yo estaba en el hospital por complicaciones del embarazo. Videos de ella en su oficina, riéndose de mis dramas hormonales. Pero lo que me heló la sangre fue la cadena de emails titulada Proyecto Familia Perfecta. La pequeña Sofía será hermosa. Imagínate, nuestros nombres unidos para siempre, incluso si ella no lo sabe. Cuando te divorcie, podré criarla como debería ser criada, sin toda esa neurosis de nueva mamá. ¿Crees que sospecha algo? Por favor. Está tan absorta en sus hormonas y su depresión posparto que no ve más allá de sus propias narices. Además, técnicamente no es mentira que el nombre es especial para mí. Mi mano temblaba sosteniendo el teléfono. Cada palabra era un bisturí abriendo heridas que no sabía que tenía. Pero entonces encontré algo más. Los reportes de gastos inflados. Proyectos fantasma facturados a clientes reales. Y en el centro de todo, Sofía Mendoza, aprobando transferencias que violaban cada protocolo ético de TechCore Solutions. Mi esposo,
usando su posición como CFO para canalizar fondos a empresas subsidiarias que solo existían en papel. $247,000 en 18 meses. Respiré profundo, el olor a desinfectante hospitalario aún impregnado en mi piel mezclándose con la adrenalina pura corriendo por mis venas. Esto ya no era solo infidelidad. Era fraude corporativo. Era acoso laboral encubierto. Era una trama que involucraba no solo mi destrucción personal, sino delitos federales. Me levanté, caminé hasta la cuna de mi hija y la observé dormir. Su pequeño rostro era la viva imagen de la inocencia que ellos habían contaminado. Sofía. Mi pequeña Sofía, nombrada por la mujer que planeaba reemplazarme. Mañana empezamos, le susurré, tocando su mejilla con un dedo tembloroso. Volví a la computadora y creé una carpeta nueva, la verdad. Cada screenshot, cada email, cada documento comprometedor encontró su lugar en una estructura meticulosa que crecía como un organismo vivo. Contacté a un abogado especializado en divorcios contenciosos. Su consulta fue clara: con estas pruebas, no solo conservará la custodia completa, sino que él podría enfrentar cargos criminales. Pero no quería solo ganar el divorcio. Quería justicia completa. El siguiente paso fue más delicado. Creé una cuenta de email anónima y contacté a Tapcore Solutions. No recursos humanos, esos reportes se atascan en burocracia. Directo al CEO, con documentos adjuntos que narraban la historia completa del fraude. Estimado señor Harrison, la integridad de su empresa está siendo comprometida por actividades fraudulentas que involucran a su CFO y su directora de marketing digital. Mientras él seguía llegando tarde, trabajando con Sofía, yo documentaba cada ausencia, cada mentira, cada transferencia sospechosa. Su arrogancia había dejado un rastro digital tan claro como huellas en la nieve. La ironía era exquisita. Mientras planeaba nuestro futuro sin mí, yo estaba construyendo meticulosamente su destrucción con las mismas herramientas que él había usado para traicionarme. ¿Cómo sigues, amor?, me preguntó una mañana, observándome alimentar a nuestra hija. Te veo. Tranquila, estoy aprendiendo a aceptar las cosas como son, respondí, sonriendo mientras pequeña Sofía se aferraba a mi dedo. Digamos que finalmente entiendo cuál es mi lugar en todo esto. Él asintió, satisfecho con mi aparente resignación, sin saber que cada palabra suya era otra pieza de evidencia en el rompecabezas que estaba armando. La llamada del CEO de Techcore llegó una semana después. Su voz sonaba tensa. Profesional, señora, ¿podría confirmar la fuente de esta información? Necesitamos verificar antes de proceder. Todo está documentado, respondí. Fechas, cantidades, comunicaciones. Puedo proporcionar las fuentes originales si es necesario. El silencio al otro lado del teléfono fue elocuente. Mientras colgaba, observé a mi esposo preparándose para otro día en la oficina, silbando distraídamente. No tenía idea de que la tormenta que había creado estaba a punto de destruirlo. Y yo, la esposa neurósica, la madre dramática, la mujer demasiado tonta para sospechar, sostendría el paraguas, perfectamente seca, mientras él se ahogaba en las consecuencias de su propia arrogancia. Tenía 668 páginas de evidencia digital cuando terminé. Cada correo fechado, cada transferencia documentada. 3 secciones: fraude corporativo, 84 documentos, acoso laboral y abuso de poder, 127 comunicaciones, y negligencia fiduciaria, 95 reportes alterados. Mi pequeña Sofía dormía en su cuna mientras yo imprimía todo. Nombrada por su futura madrastra, ahora iba a presenciar su destrucción. El lunes muy temprano por la mañana. Señora Harrison, dije al teléfono. Soy la esposa de su CFO. Tengo información que creo que necesita ver urgentemente. ¿Qué tipo de información? Del tipo que podría costarle su empresa si no actúa rápido. 40 minutos después tenía una cita. No con recursos humanos, esos reportes se ahogan en burocracia, sino directamente con Sarah Harrison, directora de cumplimiento corporativo, Techcore Solutions, oficina 4B. 9:15 de la mañana. Sarah Harrison revisó el dossier como si fuera evidencia en un juicio. Su expresión cambió de escepticismo a concentración intensa. ¿Está segura de la autenticidad de estos documentos? Le mostré las capturas de pantalla con metadatos completos, fechas de modificación y address de emails. Todo proviene de cuentas corporativas verificables. Sus ojos se detuvieron en la cadena de correos donde mi esposo y Sofía discutían cómo manejar a un auditor externo con una cena cara y una transferencia a su consultoría ficticia. ¿Entiende las implicaciones de lo que me está mostrando? Completamente. También entiendo que mi esposo y la señorita Mendoza han convertido su departamento en su parque personal mientras roban de su empresa. Sarah cerró el folder.
Vamos a necesitar tiempo para verificar esto, por supuesto. Pero le sugiero que actúe rápido. Tengo copias de todo, y si esto se filtra antes de que tomen control. No terminé la oración. La amenaza flotó entre nosotras. El martes por la tarde, lo vi por la ventana de la cocina, paseando por el jardín con el teléfono. Su postura relajada se transformó en rigidez, luego en algo parecido al pánico. Cuando entró, su rostro era pura confusión e irritación. ¿Hablaste con alguien de mi trabajo? Continué alimentando a pequeña Sofía, manteniendo mis movimientos tranquilos. ¿Por qué lo preguntas, querido? Porque me citaron para una reunión con cumplimiento mañana. Algo sobre irregularidades potenciales, punto. Sus ojos me taladraron. ¿Tienes algo que ver con esto? Podía mentir, ganar tiempo, mantener la farsa un poco más. O podía empezar a revelar mis cartas y observar cómo se desmoronaba. Creo que la pregunta correcta es ¿qué tienes tú que ocultar? Su rostro se transformó. La máscara de esposo preocupado se desintegró. ¿Qué carajo hiciste? Nada más que lo que tú hiciste conmigo. Te presenté tal como eres. El miércoles por la mañana, la llamada de Sofía llegó mientras cambiaba el pañal de mi hija. Su voz temblaba. ¿Qué le dijiste a la empresa? Me suspendieron. Dicen que hay evidencia de fraude. Hola, Sofía. ¿Cómo está mi tocaya? El silencio que siguió fue perfecto. ¿Sabías? ¿Desde cuándo sabías? Desde que mi esposo sugirió tu nombre para nuestra hija. Desde que decidiste que sería divertido robar no solo a mi marido, sino también $247,000 de su empresa. Desde que planificaron reemplazarme como si fuera un electrodoméstico defectuoso. Tú no entiendes lo que no entiendes tú es que acabas de perder todo. Tu trabajo, tu reputación, tu futuro. Y lo más irónico es que fue tu propia arrogancia lo que me dio todas las herramientas para destruirte. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba no de miedo, sino de euforia extraña. Recordé el olor a desinfectante, la humillación en esa cama de hospital, las palabras ella sería una madre maravillosa, y la euforia se transformó en determinación pura. El jueves por la tarde, sus padres me contactaron, dijo mi abogado. Quieren negociar un acuerdo extrajudicial. ¿Qué tipo de acuerdo? Custodia compartida, manutención reducida, y discreción absoluta sobre las circunstancias de la separación. ¿Discreción? Después de que su hijo planeara robarme a mi hija y nombrarla por su amante, es una oferta generosa considerando nada. La única generosidad aquí será mi disposición a no perseguir cargos criminales adicionales si él se mantiene alejado de mi hija para siempre. El viernes por la noche, no sabíamos nada de esto, la voz de mi suegra temblaba. Si lo que dices es cierto, todo está documentado. Puedo enviarle las pruebas si quiere verificarlo. Dios mío. ¿Cómo pudo? ¿Y la niña? Nuestra nieta podía ser magnánima, permitir visitas supervisadas, mantener la relación familiar. O podía ser exactamente tan despiadada como su hijo había sido conmigo. La niña que lleva el nombre de la amante de su hijo estará mejor sin la influencia de una familia que criaron a un sociópata. Por favor, no nos castigues por los errores de él. Somos los únicos abuelos eran los únicos abuelos que ella tenía. Su hijo se aseguró de eso cuando decidió destruir esta familia por una aventura en la oficina. Su llanto al otro lado del teléfono debería haberme conmovido. En cambio, se sentía como otra pieza de justicia cayendo en su lugar. Sábado, 6:44 de la mañana. Su texto llegó mientras pequeña Sofía dormía contra mi pecho. Perdí mi trabajo. Sofía me bloqueó. Mis padres quieren pagar tu casa para que no procedas legalmente. Por favor. Solo deja que vea a mi hija. Mi respuesta fue breve. La única hija que reconozco es mía. Tuya era la otra Sofía. Y por lo que veo, ella tampoco te quiere. Una parte pequeña de mí susurró que tal vez había ido demasiado lejos. Pero esa voz se ahogó en el recuerdo de sus palabras. Ella sería una madre maravillosa para la niña. Algunas traiciones no merecen perdón. Algunas heridas requieren que el que las causó sangre hasta entender exactamente lo que destruyó. Yo, la esposa neurósica, la madre dramática, la mujer demasiado tonta para sospechar, me había convertido en el cirujano de su propia destrucción. La justicia tiene muchas caras. A veces llega gentil, como lluvia. Otras veces llega como huracán que arrasa todo. Yo había elegido ser la tormenta. La llamada llegó un martes por la mañana mientras preparaba el biberón de pequeña Sofía. Sarah Harrison. Su voz profesional teñida de algo que sonaba a satisfacción contenida. La investigación ha concluido. Su esposo ha sido despedido por justa causa. Fraude corporativo,
acoso laboral y violación de protocolos éticos. La señorita Mendoza también ha sido terminada. Una pausa. Pensé que querría saberlo directamente. El biberón resbaló de mis manos. No del shock sabía que este momento llegaría, sino de algo más primitivo. El alivio físico de la justicia cumplida. El sonido del plástico golpeando el suelo fue extrañamente satisfactorio. ¿Hay más?, pregunté, recogiendo el biberón. La empresa está considerando acciones legales para recuperar los fondos. Y, bueno, digamos que la señorita Mendoza no tomó bien la noticia. Al parecer culpó completamente a su esposo durante la entrevista final. Colgué y me quedé inmóvil por un momento, absorbiendo la información. En mi pecho, algo que había estado tenso durante meses finalmente se relajó. No era felicidad. Era algo más profundo. La tranquilidad que viene después de una tormenta devastadora. Pequeña Sofía lloró desde su cuna. La alcé, su peso cálido contra mi pecho, y por primera vez en mucho tiempo, mi abrazo no tembló. 2 horas después mi teléfono explotó. 20 llamadas perdidas de él. No contesté ninguna. El primer texto llegó a las 11:30 de la mañana. Me despidieron. Por tu culpa. ¿Estás feliz? Arruinaste mi carrera. Luego, 5 minutos después, Sofía me bloqueó. Dice que soy un riesgo para su carrera. Ella me bloqueó a mí. Después de todo lo que sacrifiqué, la ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Casi, por favor contesta. Perdí todo. No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo a nadie. Al menos déjame explicarte. Esta vez sí me reí. Una risa áspera, sin humor, que me salió desde algún lugar profundo que no sabía que existía. A las 2 de la tarde sonó el timbre. Lo vi a través de la mirilla, despeinado, con la misma ropa del día anterior, cargando una maleta. Parecía un fantasma de sí mismo. No abrí. Sé que estás ahí, gritó desde el otro lado de la puerta. Solo 5 minutos. Te puedo explicar todo. Pequeña Sofía estaba durmiendo. Su grito la despertó. Su llanto se mezcló con sus súplicas desde afuera, creando una sinfonía discordante de consecuencias. El bebé está llorando. Déjame entrar. Es mi hija también. Esa fue la gota que colmó mi paciencia restante. Abrí la puerta de golpe. Él retrocedió, sorprendido por la velocidad de mi movimiento. Sus ojos estaban rojos, tenía barba de varios días, y olía a desesperación y café barato. ¿Tu hija? Mi voz salió con una calma que no sabía que poseía. ¿La hija que nombraste por tu amante? ¿La hija que planeabas quitarme para dársela a otra mujer? Yo nunca. Eso no era, tartamudeó, sus mentiras desintegrándose antes de formar palabras coherentes. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que esto nos ahorraba una conversación incómoda? Lo interrumpí. Tenías razón. No hay nada más que hablar. Pero la niña gritó, intentando empujar la puerta. Necesito verla. Soy su padre. Su padre era el hombre que creí que eras. Tú eres un extraño que cometió fraude y planeó robármela. Mi mano se aferró al marco de la puerta. Y ahora ese extraño está en mi propiedad privada sin permiso. ¿Tu propiedad? Su voz se quebró. Esta es mi casa también. Pagué la hipoteca. Pagaste la hipoteca con dinero que robaste de tu empresa. Creo que eso se llama dinero manchado. La realización golpeó su rostro como un puñetazo físico. Entendió. Finalmente entendió que había perdido no solo su trabajo y a su amante, sino también el derecho moral a reclamar cualquier cosa que hubiera tocado su dinero sucio. No puedes hacerme esto, susurró. ¿Dónde voy a vivir? No lo sé. Pregúntale a Sofía. Cerré la puerta. Durante los siguientes 20 minutos permaneció afuera, alternando entre golpear la puerta y llamarme por teléfono. No respondí. Eventualmente, el ruido cesó. Por la ventana lo vi subirse a su auto. Se quedó ahí, inmóvil, con las manos en el volante, durante casi 1 hora. Luego arrancó y se fue. Esa noche mi suegra llamó. Su voz era pequeña, quebrada. ¿Es cierto lo que están diciendo? ¿Sobre el dinero robado? ¿Qué están diciendo? ¿Qué? Que robó de su empresa. Que tuvo una aventura. ¿Qué? Un sollozo. Que planeaba quitarte a la bebé. Todo es cierto. Tengo las pruebas. El silencio se extendió como una herida abierta. Nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido, ¿qué habrían hecho?, pregunté.
¿Lo habrían detenido? ¿O habrían encontrado una forma de justificarlo, como han hecho toda su vida? No somos malas personas, lloró. Criamos mal a nuestro hijo, pero nosotros no somos como él. Entonces pruébenlo. Al día siguiente recibí una llamada de mi abogado. Los padres de su esposo quieren reunirse. Proponen hacerse cargo de toda la hipoteca de la casa, transferir la escritura a su nombre completamente, y establecer un fondo educativo para la niña. A cambio, solicitan que no presente cargos criminales adicionales contra su hijo. ¿Pueden hacer eso? Legalmente, los cargos por fraude corporativo son responsabilidad de la empresa, no suya. Pero sí puede influir en si presenta una demanda civil adicional por daños emocionales y económicos. ¿Cuánto vale la casa? $340,000. Más el fondo educativo que proponen sería otros $50,000. Pensé en pequeña Sofía, durmiendo inocentemente en su cuna. En el futuro que merecía. En la seguridad que yo nunca había tenido. Aceptó. Pero con una condición: él renuncia permanentemente a cualquier derecho paternal. Eso podría ser complicado legalmente. Entonces que sea complicado. Es mi precio. La reunión se realizó en la oficina del abogado 2 días después. Mis suegros lucían como si hubieran envejecido 10 años en una semana. Él no vino. Aparentemente estaba viviendo en su auto según su madre. Queremos hacer lo correcto, dijo mi suegro, evitando mi mirada. Por la niña. Y por el daño que nuestro hijo causó. Los papeles se firmaron en silencio. Cuando terminó, mi suegra se acercó tímidamente. ¿Podríamos ver a la bebé? Solo una vez. Para despedirnos. Los miré. 2 personas mayores, devastadas por las acciones de su hijo, enfrentando la pérdida de su única nieta. No, dije simplemente. Ella va a crecer sabiendo que su padre eligió el nombre de otra mujer para ella. No necesita cargar también con la vergüenza de lo que él hizo. Mi suegra se desplomó. Su esposo la sostuvo mientras salían. Una semana después recibí un texto de un número desconocido. Estoy durmiendo en mi auto. Sofía no contesta mis llamadas. Mis padres me dieron $500 y me dijeron que no volviera. Todo por tu venganza enfermiza. Miré el mensaje durante un largo rato. Luego escribí: no fue venganza. Fue justicia. Hay una diferencia, aunque tú nunca la entiendas. Su respuesta llegó inmediatamente. Destruiste mi vida por nada. Arruinaste todo por puro rencor. Mi respuesta final fue la más honesta que había escrito en mi vida. Yo no destruí tu vida. Tú construiste una vida sobre mentiras, fraude y traición. Yo solo prendí la luz. Esa noche, mientras pequeña Sofía dormía en nuestra casa, libre de hipoteca, escriturada completamente a mi nombre, me senté en el porche que ahora me pertenecía completamente. El aire nocturno era fresco. No olía a desinfectante hospitalario. Olía a jazmín de los arbustos que él había plantado el año anterior, sin saber que estaba embelleciendo el hogar de la mujer que destruiría su mundo. Mi teléfono zumbó. Un texto de un número desconocido. Soy Jennifer. Trabajaba en contabilidad en Techcore. Solo quería decirte, hiciste lo correcto. Ese bastardo me acosó durante meses. Nunca pude probarlo. Gracias. Leí el mensaje 3 veces. Luego lo guardé. Hubo otras víctimas. Por supuesto que las hubo. Los depredadores como él nunca se contentan con una sola presa. Me pregunté, por un momento fugaz, si mi transformación en su némesis me había costado algo de mi humanidad. Si al convertirme en el instrumento de su destrucción, había perdido partes de mí que nunca recuperaría. Pero luego recordé sus palabras: ella sería una madre maravillosa para la niña, y supe que algunas batallas no se pueden pelear con bondad. Algunas injusticias solo se corrigen con precisión quirúrgica. Algunas personas solo entienden el lenguaje de las consecuencias. Él había elegido ser el depredador. Yo había elegido ser la tormenta que lo destruiría. Y pequeña Sofía, mi pequeña Sofía, nombrada por una mujer que ya no existía en nuestras vidas, crecería en una casa donde la justicia había prevalecido sobre la traición. La madre que había sido habría llorado por él. La mujer en la que me había convertido durmió en paz por primera vez en meses. Han pasado 8 meses desde que los papeles se firmaron y el último eco de su voz se desvaneció de mi vida. La casa huele diferente ahora, no al desinfectante hospitalario que se había impregnado en mi piel como una marca de trauma, sino a los jazmines que florecen sin el peso de secretos enterrados en su tierra. Pequeña Sofía gateó por primera vez la semana pasada. Sus primeros pasos exploraron un hogar que es completamente nuestro, libre de hipotecas y mentiras.
Cuando la veo jugar en el suelo donde él una vez caminó planeando nuestra destrucción, no siento amargura. Siento algo más profundo, la quietud que viene después de que la justicia encuentra su cauce natural. El divorcio se finalizó en términos que mi abogado describió como devastadoramente favorables. Custodia exclusiva, manutención simbólica que nunca llega no porque lo necesite, sino porque cada mes que no paga es otro recordatorio de su irrelevancia total en nuestras vidas. Me llegan noticias de él a través de hilos sueltos de conocidos mutuos. Trabajos de medio tiempo que duran semanas antes de que su reputación lo alcance. Un apartamento compartido con desconocidos en un barrio que solía despreciar. Sus padres le pasan un cheque mensual mínimo, suficiente para sobrevivir pero no para vivir su forma de penitencia perpetua por haber criado a un depredador. Sofía Mendoza desapareció completamente. LinkedIn borrado, redes sociales eliminadas, como si hubiera decidido que la única forma de escapar del escándalo era borrarse a sí misma del mundo digital. A veces me pregunto si reinventó su identidad en otra ciudad, si encontró nuevas víctimas, o si finalmente enfrentó la insostenibilidad de una vida construida sobre la manipulación de otros. Pero son pensamientos fugaces. Mi energía ya no se invierte en rastrear los fragmentos de su destrucción. Los domingos por la mañana, mis suegros vienen a visitar a pequeña Sofía. Llegan con regalos excesivos y sonrisas forzadas, cargando el peso de la vergüenza como equipaje que nunca pueden dejar. Les permito una hora exacta, suficiente para que mantengan la conexión con su única nieta, insuficiente para que olviden por qué esa conexión está condicionada. ¿Cómo está?, mi suegra preguntó una vez, sin poder terminar la pregunta. No hablamos de él aquí, respondí simplemente. Esta casa tiene nuevas reglas. La transformación más extraña ha sido la paz. Durante meses después de ejecutar mi plan, esperé que llegara la culpa, esa voz interior que me dijera que había ido demasiado lejos, que había perdido partes de mi humanidad en el proceso de recuperar mi dignidad. Pero esa voz nunca llegó. En su lugar, llegó algo diferente, la comprensión de que algunas batallas no se pueden pelear con gentileza. Que hay momentos en la vida donde elegir ser despiadada es la única forma de preservar lo que realmente importa. Volví a trabajar el mes pasado. Mis colegas conocen la historia en versiones fragmentadas suficiente para entender por qué hubo una ausencia, insuficiente para convertirme en objeto de lástima o curiosidad morbosa. Mi productividad ha aumentado. Mi concentración es láser. Es como si todo el enfoque que invertí en destruir su mundo se hubiera redistribuido hacia construir el mío. La semana pasada recibí un mensaje de Jennifer, la contadora de TechCore, que me había agradecido por exponer a mi ex esposo. Vi que publicaron el puesto de CFO. ¿Sabías que después de todo lo que pasó, tuvieron que cambiar todos sus protocolos de cumplimiento? Tu denuncia no solo lo sacó a él, cambió toda la empresa. No lo sabía. Pero me gustó saberlo. Anoche, mientras acostaba a pequeña Sofía, ella se aferró a mi dedo con esa confianza absoluta que solo tienen los bebés. Sus ojos, que él había dicho que eran como los suyos, me miraron con una serenidad que no había visto en meses. Tu nombre es hermoso, le susurré. Y algún día te contaré por qué elegí cada letra. En ese momento, por primera vez desde el hospital, desde el desinfectante, desde el momento en que su traición se cristalizó en mi conciencia como vidrio roto, sentí que había ganado algo más valioso que venganza. Había ganado la certeza de que algunas tormentas no vienen a destruir, vienen a limpiar.